Y vamos con nuestro siguiente invitado, ya conectado con nosotros, el conocido abogado Juan Carlos Manrique. Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días a la audiencia de puranoticia.cl. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí estamos, trabajando ya de temprano. Gracias. Tempranito. Juan Carlos, usted usted que tiene clientes, porque tiene muchos clientes en todas las áreas. Vemos, cuando hay un problema, Manrique. Ahí está Manrique, no, eso es bueno, eso es bueno. Juan Carlos, estamos hablando por el tema de la alcaldesa San Felipe, Carmen Castillo, ¿cierto? Ella está enfrentando una querella por fraude al fisco. Usted toma la defensa de la alcaldesa y deja entrever que hay un trasfondo extraño acá. Cuéntanos qué es lo que se ve tras esta acusación, además de dos exfuncionarios, de dos personas que eran de confianza de ella en la Municipalidad de San Felipe, y esto ha causado un gran terremoto dentro del municipio y de la ciudad, porque no se entiende y se cree que hay algo oculto, hay algo escondido. Cuéntanos tú, ¿cuál es la visión que tienes tú como abogado frente a esta querella? Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por el espacio. Mira, como todas estas causas tienen un contexto, y es buena tu pregunta para poder fijarlo, cuando estudiamos los antecedentes nos encontramos con dos cuestiones. La primera era que las personas que hacen la denuncia, a su vez, lo que están planteando es que eventualmente la alcaldesa no habría cumplido con determinados deberes de supervisión o cuidado, y no habría advertido, no habría actuado ante el evento que una empresa en particular hubiera estado obteniendo beneficios por la extracción de árido en el río Aconcagua, fuera de sus permisiones o sin pagar las correspondientes patentes, y por tanto eso habría generado un perjuicio municipal cuantiosísimo, con una cuantificación a su vez que no conocemos cuáles son los criterios que se han aplicado, pero que se dijo serían cercanos más o menos a 1.000 millones de pesos, y eso provocaría a su vez un daño al municipio por no cobrar, o sea, privarlo de un eventual lucro legítimo más que causarle un perjuicio. Y lo segundo es que, a propósito de un juicio laboral que enfrentaba el municipio por práctica antisindical, una de las personas que está involucrada en esta denuncia fungía como representante a su vez del municipio, y el tribunal denunció a la fiscalía una eventual adulteración de un instrumento público emanado de la municipalidad, que habría tenido una fecha diferente a aquella para la cual se pretendía hacer valer. Y en consecuencia, esas cuestiones generaron que el municipio, particularmente la alcaldesa, adoptara la decisión de desvincular a una de estas personas. Entonces, luego aparece esta querella, que en principio aparecería también como una suerte de represalia o, digamos, vuelta de mano respecto de esta desvinculación, como consecuencia a su vez del incumplimiento de estos otros deberes. Y ambas cuestiones aparecen hoy día en la Fiscalía investigadas en paralelo. Entonces, en particular, esta denuncia que daría cuenta de este eventual fraude al fisco, hoy día con los antecedentes que nosotros estamos recopilando, de hecho ya le estamos pidiendo, Jorge, a la Fiscalía que nos reciba, incorporar estos antecedentes, nos permiten decir tres cosas razonablemente. La primera es que la alcaldesa sí denunció en tiempo y forma, incluso compareció personalmente ante la policía de investigación en un fin de semana, hace ya unos 15 días. Por tanto, la obligación de denuncia está cumplida. Segundo, respecto de ese eventual fraude o perjuicio, lo cierto es que hay una ordenanza municipal en la Municipalidad de San Felipe que ha sido usada como modelo a nivel nacional, incluso por la Contraloría y siguió al Parlamento, para precisamente regular lo que son los derechos y cobros municipales de la extracción de árido en ríos. Y tercero, que las empresas aludidas, ambas están sometidas a los procesos administrativos en curso, al igual que otros sumarios que hay en el municipio, y conforme a esa misma normativa se han acordado y se han sujeto a la obligación de pagar los montos que correspondan, fijados por el Departamento de Rentas Municipales, en los plazos que fija esa misma ordenanza. Por tanto, el patrimonio municipal también está resguardado. O sea, ninguno de los tres supuestos de la denuncia son efectivos. Ahora, Juan Carlos, porque aquí hay varios hechos, ¿cierto? Hay varios hechos que van pasando y van sucediendo, y hechos bastante concretos. Lo primero, un hecho concreto es que efectivamente hay una empresa de áridos que le debe plata al municipio. Eso es un hecho concreto, ¿cierto? Ese hecho, mira, que le deba dinero al municipio, perdona, técnicamente no es tampoco efectivo. Están sujetos a los plazos, a las condiciones de pago que establece la ordenanza y a la solicitud de pago conforme a esa misma normativa. Por tanto, están dentro del marco de lo que la regulación permite para pagarlo incluso a plazo. O sea, no es que exista una deuda contingente, vigente. Perfecto, pero
pero, son ilegales. pero estoy de acuerdo, pero esta deuda o este pago que se tiene que hacer al municipio se conoce y se clarifica posterior a la presentación de esta querella, porque antes no había un monto reconocible. Lo que pasa es que tampoco existe ese otro monto reconocible de los supuestos 1.000 millones, pues, Jorge, porque esa es una apreciación que se dice públicamente, sería la que correspondería, mira, y se tomó así, se ha dicho de alguna manera, ya antiguamente uno decía ojo de buen cubero, aquí echaron a volar un dron, entonces dijeron, miren, vamos a sacar una foto, vamos a calcular más o menos cuánto, perdona la expresión, digamos, significa este hoyo negro en la tierra y vamos a calcular cuánto significaría en metros cúbicos y cuánto vale y por tanto eso sería. Entonces tampoco existe una determinación exacta, técnica, para poder decir cuánto deben estas personas y por qué lo deben. La única es ahora, ¿no es cierto?, esta determinación que supera aproximadamente los 80 millones de pesos, que evidentemente se está pagando y se paga conforme a los procedimientos establecidos en la ordenanza. Ese es el único hecho objetivo, Jorge, hasta la fecha. Y no se podría considerar como un hecho objetivo que esta empresa estuvo operando por mucho tiempo y no se le cobró. Porque que estuvo operando, la empresa no está operando ahora, está operando hace rato. Y que en ese tiempo que estaba operando, la empresa no tuvo fiscalización y tampoco pagó. Mira, ese punto está siendo sometido ya hace días a los sumarios respectivos dentro del municipio y establecerse las responsabilidades de quienes sean si es que proceden. Perfecto. Por tanto, tampoco es un hecho que vaya a quedar así, digamos, en la nebulosa o que no se vaya a investigar. Ok, o sea, por eso yo le decía de dos hechos concretos. Uno, que la empresa tiene que pagar ahora derechos y también que la empresa no habría pagado derechos para atrás. Ahora, hay un tema que llama mucho la atención y quiero ver si es así, si es efectivo o no, Juan Carlos. Había un juez de policía local subrogante en la comuna, un juez de policía local subrogante, que es el mismo abogado que representa a la empresa de áridos. ¿Es cierto? Eso fue en un momento efectivo, exactamente es así, y de hecho una de las denuncias que se hacen es que eso podría haber configurado una suerte de conflicto de interés, ¿no verdad? Pero claramente era un conflicto de interés, po. Sí, lo que pasa es que en ese caso, Jorge, lo que hay que determinar es si efectivamente ambas posiciones significaron una ventaja para esa empresa o algo de esa empresa tuvo que ser resuelto en el municipio por el juzgado de policía local, que como sabemos tiene una dependencia binaria, Jorge. Por una parte, los designa la Corte de Apelaciones respectiva por terna, corresponden disciplinariamente a la Corte de Apelaciones respectiva y en el caso de los suplentes, a diferencia de los titulares que son propuestos por ternas que se hacen en las Cortes donde decide el alcalde, los suplentes a veces tienen otro sistema de nombramiento. Entonces, en ese caso en particular, lo que cabe determinar es si en la época en que el suplente pudo haber tenido la calidad de asesor, al igual que en el caso de uno de los colegas que denuncia en esta situación el eventual fraude, pudieron haber tenido intereses personales confrontados o en beneficio de esta empresa o de terceros, o intentar obtenerlos. Por tanto, ese también es un punto que hay que tomar en la investigación y aclararlo, porque lo que tú señalas es realmente relevante y es importante dejarlo claro. Ahora, ¿y un juez de policía local puede ejercer como abogado igual con un cliente paralelo? ¿No tiene rol único? ¿No tiene que dedicarse solamente a su rol de juez de policía local? No tienen dedicación exclusiva. Los jueces de policía local pueden ejercer en materias propias de la profesión de abogado. Lo que no pueden hacer por regla en algunas cuestiones es litigar contra el fisco, por ejemplo, o litigar contra la propia municipalidad, obviamente, en la que son jueces de policía local. Y allí hay algunas reglas en general que están más bien entregadas a la presidencia, prudencia o distancia que pueda tomar cada juez en particular. Pero eso hace muy especial la jurisdicción vecinal y efectivamente remarca esa doble dependencia que tiene. Al inicio, un nombramiento que depende del municipio respectivo y en lo disciplinario jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva, que para estos efectos es su jefe y quienes eventualmente pudieran adoptar decisiones si es que se ha faltado la regla de comportamiento de los jueces que quedan es más jefe directo que el propio alcalde o alcaldesa, digamos, en el caso del en esos casos, sí, bueno, Juan Carlos, usted entonces dice que acá no tenemos claras las verdaderas intenciones de estos dos exfuncionarios, que en el fondo la tesis que más o menos entiendo es que ellos quisieran tapar o quieren tener un cierto revanchismo justamente con la alcaldesa. Bueno, se trata de descartarlo o confirmarlo, porque claro, evidentemente al inicio de este tipo de cuestiones uno no tiene, si lo tuviéramos claro, digamos, no lo habríamos planteado. Entonces, como están teñidas y cruzadas por más o menos la misma temporalidad,
Lo que cabe conocer efectivamente es por qué esas mismas personas, si lo conocieron antes, no lo hicieron antes, que ese es otro tema. Recordemos que ellos también estaban en una posición pública como funcionarios públicos. Entonces, si se acusa una eventual falta al deber de denuncia oportuna, esa exigencia también debieron habérsela hecho a ellos mismos, que es una cuestión que hay que aclarar. Bueno, ese es un buen punto de fondo, Juan Carlos, porque claro, él, Mario Fuentes, el querellante contra la alcaldesa, o contra los que resultan responsables, porque la querella no es contra la alcaldesa, ¿cierto? La alcaldía es contra que lo que resultan responsables, no es contra directamente ella puntual. Bueno, es el director jurídico, que es Mario Fuentes, y el ex secretario de Planificación Comunal. O sea, ¿cómo el director jurídico no iba a conocer justamente que había una empresa sacando áreas sin contrato y no cumplía la norma? Es raro. Sí, y efectivamente, bueno, esa fórmula contra quien resulta responsable, bueno, tú lo conoces muy bien, tú has visto ya muchas cosas similares a esta. Cuando uno lee el texto, más bien, que explicaría y le traería detalles sobre el contexto, puedes darte cuenta que técnicamente esa cláusula contra quien resulta responsable es de alguna manera un poco borrosa, ¿no es cierto?, media oscura, poco clara, media civilina, porque las redacciones posteriores, con cualquier lector medianamente informado, le permitirían hacerse la idea de que está dirigida contra persona específica y determinada. Pero bueno, eso forma parte de los temas propios del litigio. Así es, Juan Carlos, muchas gracias por este contacto para abocarnos directamente a lo que está pasando en San Felipe. Sabemos que tiene muchos otros casos, pero ahí vamos a estar en línea con usted y agradecido de este contacto con Pura Noticia. Muchas gracias a ustedes también. Buena semana y buen día. Gracias. Buena semana. Juan Carlos Manríquez, abogado, que vamos viendo lo que está pasando justamente ahí en San Felipe. Él dice, no tenemos claras las verdaderas intenciones que hay detrás de esta querella presentada por fraude al fisco.